Hola, buen día, estimados, un gusto saludarles. Vamos a hacer un corto video de lo que es la producción de rayos X. Muy bien, para lo que es la producción de rayos X es fundamental conocer el átomo de tungsteno. Ya sabemos nosotros que el átomo de tungsteno en su primera capa tiene dos electrones los cuales están enlazados a esa capa, ese nivel de energía, con 69 kiloelectronvolt. Esta es una manera resumida de explicar el modelo atómico. Sabemos que el modelo atómico es un poco más complejo, pero sin embargo, para efectos de conocer la producción de rayos X, pues es suficiente. Estos dos electrones que están aquí en el átomo de tungsteno, están enlazados cada uno con 69 kiloelectronvolt. Así consecuentemente en la capa K, miren, 69 kiloelectronvolt, los dos electrones. Los 8 electrones de la capa L están enlazados con 12 kiloelectronvolt. Los 18 electrones que tenemos en la capa M, KLM, están enlazados con 3 kiloelectronvolt. Así los 32 electrones que están en la capa N están enlazados con 1 kiloelectronvolt de energía y consecuentemente los dos electrones de la capa O están enlazados con 0.1 kiloelectronvolt de energía. Esta última capa, que es la capa P, están enlazados aproximadamente con 0.02 kiloelectronvolt de energía. Entonces podemos ver nosotros que hay unas diferencias de energía entre cada una de las capas. La diferencia de energía de la capa K a la capa L son 57 kiloelectronvolt. La diferencia de energía entre la capa K a la capa M son 66 kiloelectronvolt. La diferencia de energía de la capa K a la capa N son 68 kiloelectronvolt. La diferencia de energía de la capa K a la capa O son 68.9 kiloelectronvolt. Y la diferencia de energía de los electrones que están en la capa K a los electrones que están en la capa P son aproximadamente 68.98 kiloelectronvolt. Es así pues que encontramos nosotros que la máxima diferencia de energía que existe entre cada uno de los electrones de cada una de las capas está entre la capa K y la capa P. Miren, es de 68.98, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, este pequeño análisis nos va a servir un poquito más adelante cuando veamos la producción de rayos X por efecto de radiación característica. Se llama la producción de rayos X en radiación X característica, ¿verdad? Entonces, comencemos explicándolo de nuevo. Ahora, directamente lo que es la generación de rayos X. En primera instancia, vamos a explicar la radiación X producida que se conoce como radiación X característica, ¿verdad? ¿Qué sucede en este caso con la producción de rayos X características? Muy bien. Nosotros tenemos, digamos aquí, el filamento. Para efectos de la presentación, como lo estamos haciendo un super zoom, digamos así, a nivel atómico, entonces el filamento es inmenso, ¿verdad? Entonces este filamento en sus inmediaciones, miren, ¿qué tiene? Va a producir una nube de electrones. Esa nube de electrones se llama carga espacial. Ustedes ya la conocen, ¿verdad? Carga espacial. ¿Cómo controlan ustedes esta carga espacial? La controlan con los MA que le ponen en la consola de control, ¿verdad? Los MA, ya sabemos nosotros, controlan esa carga espacial. ¿Cuánto tiempo se va a estar produciendo esa carga espacial? Ustedes la van a estar produciendo el tiempo que le colocan también en la consola de control. Una vez que después ustedes ya también en la consola de control han puesto la configuración de KBP, que es el tercer parámetro el cual ustedes controlan en la consola de control. Entonces, en la primera posición, ya sabemos, de disparo, con el disparador, en la primera posición, usted aprieta, ¿verdad? Primera posición, comienza a generar el efecto, a calentar el filamento, a generar el efecto termoiónico que genera la carga espacial. Tanto CMA usted le ponga, tanto grande va a ser esa carga espacial. Recordemos que esa corriente que está circulando por el filamento, es esa corriente que está circulando por aquí, por el filamento. Esa es la corriente de filamento per se, que se llama corriente de filamento. Y esa corriente de filamento genera esta nube de electrones. Esa nube de electrones es acelerada cuando usted aprieta la segunda posición de disparo, en la cual usted ya pone una diferencia de potencial entre cátodo y ánodo. Aquí por efectos de facilidad y de simpleza estamos poniendo solamente un átomo un átomo del cátodo, perdón, un átomo del ánodo, ¿verdad? Para efectos de simplicidad de la explicación. Entonces este átomo pertenece al blanco, ¿cierto? Entonces viene este electrón, miren, ese electrón que viene
desde el filamento, viene con una energía cinética que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta energía cinética, cuanto mayor sea el kbp, mayor va a ser esta energía cinética. Menor el kbp, menor va a ser esta energía cinética. Entonces llega el electrón y no choca con ninguno de los átomos de las capas externas, pero sí llega y choca con llega y no choca con ninguno de los electrones de la capa externa. Llega y solamente choca con un electrón de la capa K, en este caso. Entonces sale disparado el electrón de la capa K y también sale disparado el electrón proyectil, ¿verdad? Entonces, en este caso, este ejemplo que yo estoy asumiendo, este electrón que llegó a chocar con el electrón de la capa K, también invirtió energía en sacar a ese electrón de su orbital, de su nivel de energía. ¿Cuánta energía invirtió? Tiene que invertir mínimo 69 kiloelectronvolt, ¿verdad? Y asumamos que este electrón que llegó a chocar aquí, tenía en un inicio, digamos que tenía 100 kiloelectronvolt. Significará entonces que para sacar al electrón de acá, invirtió 69. Entonces 100 menos 69, porque él llega con 100, ¿verdad? Pero invierte 100 en sacar al electrón de la capa K. Entonces le quedan ¿cuántos? 31, ¿verdad? A este electrón le quedan 31 kiloelectronvolt. Hasta aquí nomás nos vamos a quedar con el cuento de este electrón porque puede después tener otra interacción con otro átomo del blanco que puede generar calor o puede generar radiación X, ya sea de nuevo de frenado o puede ser radiación otra vez característica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí en donde estaba este electrón, ha quedado un hueco. Ha quedado un hueco. Entonces, ese hueco puede ser ocupado por la capa L, la siguiente capa, pero también puede ser ocupado por la capa M. También así puede ser ocupado por la capa N. También puede ser ocupado por la capa o también puede ser ocupado por la capa, miren, por un electrón de la capa P. Así pues, de nuevo, ese hueco que quedó ahí puede ser sustituido por un electrón de la siguiente capa, de la capa L, o un electrón de la capa M, o otro electrón de la capa N, o otro electrón de la capa o un electrón de la capa P. O sea, cualquiera de esos casos puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, es en ese sentido que nosotros regresamos nuevamente, ¿verdad? A nuestro comienzo, en el cual nosotros habíamos mencionado los niveles de energía que tiene cada uno de los electrones de cada una de las capas del átomo de tungsteno. Entonces, vamos al primer caso. Miren, en el caso que sea un electrón de la capa L que ocupe el hueco de la capa K, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia de energía? Miren, hay una diferencia de energía ¿de cuánto? De 57 kiloelectronvolt. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Esos 57 kiloelectronvolt, como es una diferencia de energía, ¿verdad? Se emite como rayo X. Va a ser emitido, en este caso, como un fotón de rayos X. Ese es el que miramos ahí. Y entonces esa es la producción de rayos X característicos. Sin embargo, como vimos que eran 5 de los casos que pueden ocurrir, ¿verdad? Puede ocurrir que en su lugar el electrón que ocupe el hueco de la capa K sea el electrón no de la capa L, sino un electrón de la capa M. Entonces, en ese caso, la diferencia de energía sería entre 69 y 3, que sería en este caso 66 kiloelectronvolt. Es decir, pues, que una vez que pase este electrón de la capa M a la capa K, va a emitir un fotón de rayos X, ¿verdad? Con esa con esa diferencia de energía, 66 kiloelectronvolt. Ese es el segundo caso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el electrón que llega a ocupar el hueco no es de la capa L, no es de la capa N, sino que es de la capa O, ¿verdad? Ocupa el hueco. Entonces, de la capa O, miren, la capa N sería la siguiente, más bien. El electrón que llega a ocupar el hueco que es de la capa N, ya habíamos hecho el de la capa K, la capa N, ahora vamos con el M y el de la capa N. Entonces, la diferencia de energía va a ser de 66 y ese rayo X que se va a emitir va a ser de 66 kiloelectronvolt. En el caso anterior que habíamos dicho, el caso anterior habría sido más bien el que el electrón que ocupa el hueco de la capa K es el electrón de la capa M. Entonces, en ese caso, miren, la diferencia de energía sería de 57 kiloelectronvolt, de 66, perdón. De la capa M, 66. En este caso sería 66. Vamos a hacer bien la resta, 66
Y en este caso más bien sería 68, correcto, 68. Y en el caso que fuera este, de acá a acá, sería 57, la diferencia de energía. Y en esa diferencia de energía estaría la emisión del rayo X que se estaría produciendo. Pero se da el 1, 2, 3, el cuarto caso. El cuarto caso sería que el hueco de la capa K es llegado a ocupar por el electrón de la capa O. Entonces la diferencia de energía ya sería entre la capa O y la capa K. ¿Cuánto es la diferencia? 69 menos 0.1. Entonces esa diferencia sería 68.9 kiloelectronvolt. Y de esa energía sería el fotón que se estaría emitiendo al hacer la transición de la capa O a la capa K. Y la última opción, que sería la quinta, sería que el hueco llega a ser ocupado por un electrón de la capa última, que es la capa P, perdón, cuyo energía de enlace es 0.02 kiloelectronvolt. Y en ese caso, miren, la diferencia de energía sería 68.98. Y es la mayor diferencia de energía, porque miren, esta es mayor que esta. Entonces, entre más alejada la capa, el electrón, en la capa de donde viene a ocupar el electrón, el hueco, entonces mayor va a ser la diferencia de energía, porque en este modelo la energía conforme la capa es más externa es menor. Entonces, esas son las 5 posibilidades que puede haber en este caso cuando el hueco queda en la capa K, ¿verdad? Pero hay otros casos, fíjense, borremos todo de nuevo. Ese caso fue en el caso de que el hueco sea ocupado, sea generado en la capa K y que sea correspondientemente ocupado por la capa L, por la capa E, un electrón de la capa L, un electrón de la capa M, un electrón de la capa N, un electrón de la capa O un electrón de la capa P. Pero puede ser que el electrón que venía del filamento, ¿verdad? No choque con ningún electrón de la capa externa y llega a chocar con un electrón, no de la capa K, ahora de la capa L. Y entonces ambos electrones, miren, salen disparados, el electrón proyectil, tanto el electrón del blanco salen disparados y queda el hueco, no en la capa K, ahora queda el hueco en la capa L. Entonces, ¿qué sucede? Las únicas opciones que quedan para que ese hueco sea ocupado va a ser que un electrón de la capa siguiente, ¿verdad? La siguiente sería la capa M, lo ocupe ese hueco. O, si no, sería un electrón de la capa N, miren, lo llega a ocupar. O la otra opción, un electrón de la capa O, miren, lo llega a ocupar ese hueco. O la última opción sería que quien ocupe esa capa sea el electrón de nuevo de la capa P. En ese caso, solo tenemos 1, 2, 3, 4 opciones. Recuerdan que la primera, cuando el hueco era en la capa K, teníamos 5 opciones. Bueno, ahora cuando el hueco es en la capa L, tenemos 4 opciones. O sea que tenemos 4 formas o 4 niveles de energía que se podrían producir. 4 más los 5 anteriores, llevamos 9. Y así consecuentemente sería el razonamiento, ¿verdad? Solo hacemos las diferencias de energía entre la primera, que sería la diferencia entre la capa L y la capa M, ¿verdad? Que sería, miren, se produciría un rayo X de 9 kiloelectronvolt, ¿verdad? Pero si fuera de la capa L, el electrón que llega a ocupar el hueco de la capa L es el electrón de la capa N, la diferencia de energía sería 12 menos 1, sería 11 kiloelectronvolt, ¿verdad? Y así consecuentemente, si el hueco es ocupado más bien por la capa P, por la capa O, perdón, la diferencia de energía sería 12 menos 0.1, sería 11.9. Y en el caso que más bien sea el electrón de la capa última, la capa P, quien llegue a ocupar ese hueco, la diferencia de energía sería máxima, que sería 11.98 kiloelectronvolt. Y ese sería el razonamiento, ¿verdad? Seguiría el siguiente caso, ¿verdad? El siguiente caso sería en el cual el hueco no es en la capa K, no es en la capa L, sino que el hueco, ¿verdad? Que se produce en la capa M. De nuevo, el electrón proyectil llega, no interactúa con ningún electrón de la capa P, ni tampoco con uno de la capa O, ¿verdad? Sino que interactúa con uno de la capa, ¿cuál? Ya interactuamos con la capa K, la L, y no que interactúa con uno electrón de la capa M y lo saca. Miren, lo saca y salen los dos, ¿verdad? El electrón proyectil, tanto como el electrón del blanco como el electrón proyectil, salen y dejan un hueco en la capa KLM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para estar en la capa M se ocupan 3 kiloelectronvolt y entonces volvemos a hacer la lógica que habíamos visto anteriormente, el mismo procedimiento. Ese hueco que quedó puede ser ocupado por la siguiente capa, que en este caso
¿verdad? Sería la capa N, KLM, ¿sí? Sería la capa N, ¿verdad? La transición de energía sería 3 menos 1, serían 2 kiloelectronvolt, el rayo X que se produciría, o que lo lleve a ocupar de la capa siguiente, que en este caso sería la capa O. Entonces la transición sería de 2.9 kiloelectronvolt, ¿verdad? O la última transición que sería de la capa M a la capa P, y la diferencia sería 2.98 kiloelectronvolt. Entonces esa sería la energía con la cual se estaría emitiendo el rayo X correspondiente. O sea, en cada caso se emitiría, en este caso que sea la transición de la capa N a la M, sería 2 kiloelectronvolt. En el caso de que sea de la O a la M, sería 2.9 kiloelectronvolt. En el caso que fuera, consecuentemente, cada una de esas capas va a dar una diferencia de energía, y esa energía va a ser la que va a emitir el rayo X. Entonces, en total, las posibilidades que nosotros podemos tener de emisión de rayos X, pues va a depender de las combinaciones que acabamos de ver. Hagamos un resumen de esas combinaciones, ¿verdad? ¿De qué combinaciones son las que se puede dar? Bien, si el electrón viene y choca con un electrón de la capa, el electrón proyectil viene y arranca un electrón de la capa K, entonces las posibilidades de interacción puede ser de aquí a aquí, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que cada uno de esos electrones puede ocupar ese hueco, podría ocupar ese hueco. Entonces tendría 5 niveles de energía, ¿verdad? En el caso de que el hueco esté en la capa K. Pero ¿qué pasa si el hueco que se produce en la capa L? Entonces las interacciones que se podrían dar son de aquí a aquí, una. Vamos a ver, el hueco lo tenemos aquí. La interacción sería 1, 2, 3, 4. Miren, 4. En el siguiente caso, sería la interacción que el hueco quede aquí. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de que se ocupe ese hueco? Puede ser este, ¿verdad? Puede ser este, 2, 3. Miren, 3. Y así vamos viendo la lógica que nos va dando, que si el hueco se produce en cada una de esas capas, mira aquí, si fuera el hueco acá, solo tendría una, dos opciones de que ocupe el hueco. Dos opciones, hagámoslo de nuevo. Si el hueco es aquí, podría venir aquí o aquí, dos opciones, ¿ves? Y en el último caso, que el hueco se produjera acá, en la capa O, pues solo tendría la opción de que lo ocupe la capa P, una opción. Entonces, si sumamos todo esto, aquí nos da 9, 12, 14, 15. 15 posibilidades de producir fotones de rayos X. Es de hacer notar que los que van a tener más energía van a ser cuando los electrones proyectiles lleguen a arrancar un electrón de la capa K y se hagan las correspondientes sustituciones de los electrones de las capas exteriores, porque todas las demás van a ser de poca energía, y las que interesan desde el punto de vista de la producción de rayos X y de la formación de la imagen latente que podrían generar la imagen radiográfica, van a ser solo las interacciones, estas 5 que se pueden producir, ¿verdad? Cuando el hueco es de la capa K. Muy bien. Entonces, esa es la producción de rayos X en lo que es radiación característica. ¿Por qué se llama característica? Porque en este caso el átomo de tungsteno es característico que tenga estas energías para cada uno de los electrones en la capa K. Esta también es característica del átomo de tungsteno, es decir, pues que si fuera otro átomo, estos valores de energía de enlace de cada uno de los electrones sería diferente. Por eso se le llama como radiación característica. Detalles a mencionar, ¿verdad? Recordando el número atómico, el número másico, número de protones y neutrones en el núcleo, y el número atómico, ¿verdad? Es el número de protones o de electrones en los orbitales, ¿verdad? Recordemos que el átomo eléctricamente es neutro. Entonces, sin más que agregar, espero que hayan comprendido esta parte. Bueno, me hace falta un pequeño gráfico que les voy a mostrar a continuación. 2 slides, de hecho, 2 slides, ¿verdad? Que muestran estas energías que se pueden generar, ¿verdad? Que se pueden generar, miren. Esta tabla, la tabla 8.1 del libro de Buchon, nos denota eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los niveles de energía? Esas mismas, resumen de esas 15 energías o 15 posibilidades de rayos X que se pueden generar, están resumidas aquí en la tabla. Evaluémoslas, ¿verdad? En el caso de que el hueco se produzca en la capa K, esta sería la línea que tendríamos que utilizar. Esta línea de aquí, toda esta línea de aquí, miren. Miren, si el electrón, quien ocupa el hueco de la capa K es un electrón de la capa L, se produce un radio X de 57.4, ¿verdad? 57.4. Recordemos que esta energía va incrementándose la energía de enlace conforme la capa sea más interna, más energía de enlace tiene. Y si lo vamos hacia afuera, la energía va disminuyendo en este modelo del libro de Buchon. Si el hueco quien lo produce siempre es en la capa K, pero quien lo ocupa ese hueco es un electrón de la capa M, miren,
La diferencia de energía sería de 66.7 y consecuentemente con esa energía se emite el radio X. Si quien ocupa el hueco es un electrón de la capa L, esta sería la energía. Si por consiguiente el que ocupa el hueco es un electrón de la capa O, esta es la energía. Y así miren, hasta llegar a la capa P, 69.5. Aquí está trabajando ya con los valores exactos, por eso ven una pequeña diferencia con lo que veíamos en el anterior, porque aquí sí está trabajando con valores más exactos. Entonces la energía efectiva de los rayos X, mire, es la que tenemos esta es la mayor energía que se puede obtener de todas estas posibles transiciones que puede haber. Y como les mencionaba, esta es la energía que sí va a formar parte del espectro de emisión de rayos X, porque las otras energías que corresponderían a los otros casos de que el hueco se genere en la capa L o que el hueco se genere en la capa N o en la P, ¿verdad? Van a ser, miren, energías bajas, ¿verdad? Y esas energías, pues, básicamente los rayos X se van a producir, pero no van a llegar al paciente, puesto que en el proceso de filtración, recuerden que la filtración en el tubo de rayos X hay dos tipos de filtración: filtración inherente y filtración añadida. Inherente por la propia fabricación del tubo de rayos X, y añadida pues es la que nosotros, o más bien los fabricantes del equipo, agregan, ¿verdad? Para disminuir la cantidad de radiación X de baja energía. ¿Por qué se reduce la radiación X de baja energía? Porque la radiación X de baja energía no va a contribuir para la formación de la imagen radiográfica, sino que solamente va a contribuir a lo que es la dosis, ¿verdad? A la dosis del paciente. Entonces nosotros no queremos incrementarle la dosis al paciente. Lo que nosotros queremos es que la imagen salga con calidad, ¿verdad? Y con la menor dosis, ¿verdad? El criterio ALAR, as low as reasonably achievable. El capítulo 1 que mirábamos, tan bajo como sea razonablemente alcanzable. Eso significa un balance entre lo que es la calidad de la imagen radiológica, pero también con la mínima dosis que nos proporcione efectivamente esa calidad. Entonces, si ustedes suman 1, 2, 3, 4, 5 niveles de energía, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿verdad? 15 posibles valores de energía que se podría tener dependiendo de que si el hueco es en la capa K, o en la capa L, o en la capa M, o en la capa N, o en la capa O, ¿verdad? Esos son los 15 niveles de energía de los rayos X que se podrían producir. El siguiente gráfico sería este, muchachos. Este sería el siguiente gráfico, donde igual volvemos a ver eso mismo que veíamos allá y las 15 intensidades de rayos X y las energías de rayos X que se pueden producir dependiendo si el hueco se produce en la capa K. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 niveles de energía. ¿Ves? Como podemos ver, este es el más alto, un poquito más bajo, ¿verdad? Aquí lo podemos comparar con el anterior. Si lo comparamos con el anterior, visualicemos acá. Miren, el más alto va a estar a 69.5. El que le sigue a la izquierda es 69.4, el que le sigue es 68.9, ¿verdad? En el gráfico. Y así consecuentemente, aquí lo vamos a comparar, voy a hacer un poquito para abajo acá. ¿Eh? Y aquí podemos ver el más bajo de la capa acá, el más bajo de esta capa, ¿verdad? Mire, se produce con 57.4, 57.4, que es este que está acá. Entonces, si suman todas esas líneas, probablemente aparezcan todas. Si no les aparecen todas, es porque no le quedó espacio para el tamaño del gráfico que pudieran aparecer, pero consecuentemente ustedes ya saben que deberían de ser 15 niveles de energía de rayos X que se podrían producir dependiendo de dónde se genere el hueco. ¿Verdad? Si se genera el hueco en la capa K, van a ser este grupo acá. Si se produce el hueco en la capa L, va a ser en este grupo acá, que son 4 posibles niveles de energía. Y en este sería en la capa M, que serían 3 posibles niveles de energía. En la capa N, que serían 2 posibles niveles de energía. Y en la capa O, que sería un solo posible nivel de energía que se podría generar. Entonces, eso es básicamente la explicación de lo que es rayos X característicos, ¿verdad? Vamos ahora a pasar a la explicación de lo que son rayos X de frenado o Bremsstrahlung. Rayos X Bremsstrahlung. Recuerden que esos rayos X característicos van a generar en el gráfico que vamos a ver al final, van a generar un espectro de emisión entre lo que es rayos X característico y lo que es rayos X Bremsstrahlung o de frenado. Van a generar un espectro de emisión que ya lo vamos a ver a continuación y lo vamos a analizar. Entonces, ahora vamos a explicar lo que son la producción de rayos X Bremsstrahlung o de frenado. Recuerden, Bremsstrahlung es una palabra alemana que se puede traducir como radiación de frenado. Entonces, de nuevo, ¿qué tenemos nosotros? Nuestro átomo de tungsteno que forma parte del blanco del ánodo del tubo de rayos X. Entonces, llega el electrón proyectil desde el filamento y en este caso
no va a tener ningún choque de interacción con ninguno de los electrones de ninguna capa. Lo que va a ocurrir en este caso es que el electrón va a pasar sin ninguna interacción de choque, sino que más bien, miren, va a pasar cerca del núcleo. Y al pasar cerca del núcleo, ¿qué es lo que pasa? Este es un electrón con carga negativa, ¿verdad? Carga negativa. Y estos son, en este caso, ¿verdad? Son 74 protones los que va a haber aquí cargados positivamente. Recuerden que los electrones tienen la misma carga, que los electrones tienen la misma carga que los protones, nada más que opuesta. Y recuerden también que cargas opuestas, ¿verdad? Cargas opuestas se atraen, ¿verdad? ¿Se acuerdan las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Para una carga positiva y para una carga negativa. Pues, entonces, ¿qué va a pasar? Este electrón, al tener esta trayectoria, al pasar a diferentes cercanías del núcleo del átomo de tungsteno, se va a ver atraído electrostáticamente por esa carga positiva que genera el grupo de protones en el núcleo. Entonces va a ser desviada su trayectoria, pero es una desaceleración la que él va con una energía cinética de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que recordemos que esa va a ser proporcional a los kbp que ustedes le dan en la consola de control, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de esos kbp que usted les ponga, así va a ser mayor. Si le ponen más kbp, mayor va a ser la energía cinética que va a llevar este electrón y por consiguiente mayor va a ser la energía que va a poder disipar o producir como rayos X al momento de que interaccione a una determinada distancia del núcleo. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese momento que desacelere, miren, va a haber una emisión de rayos X. Ese se le conoce como un choque radiativo, ¿verdad? Genera un fotón de rayos X. Digamos que este electrón iba, ustedes en la consola de control pusieron, pongamos la técnica alta, 120 kbp. 120 kbp, entonces máximo se podrá trabajar, se podrá transformar esos kbp en 120 kiloelectronvolt. Entonces este electrón va con 120 kiloelectronvolt. Miren, va con 120 kiloelectronvolt. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Va a ocurrir que parte de esa energía se la va a transferir, la va a convertir por este choque radiativo, la va a producir en rayos X. Entonces asumamos que al llegar acá, este electrón, ¿verdad? Fue tanta la interacción que tuvo con el núcleo que este rayos X se emitió con 100 kiloelectronvolt. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces el electrón que llegó al electrón proyectil todavía tiene 20 kiloelectronvolt para poder interaccionar con otro átomo, ¿verdad? Ya puede ser interacción por rayos X característico o puede ser interacción que produzca calor. Ya sabemos nosotros que lo que más produce un equipo de rayos X es calor. Entonces, la mayoría de las interacciones no va a tener la suficiente energía para producir rayos X, sino que lo que más va a producir va a ser calor. Del 100% de la energía que se invierte para producir rayos X en un equipo de rayos X, lo que más se va a obtener es calor. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Este electrón que venía aquí del filamento, por facilidad solamente estamos haciendo un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo básico con un electrón, pero recuerden que la nube de electrones, la carga espacial, contiene miles de millones de electrones. Tomando en cuenta, recordemos que un columpio es igual a 6.300 quintillones de electrones, si no me equivoco. Entonces, esa cantidad de electrones, la mayoría van a producir calor, pero una porción de ellos, que es aproximadamente el 100%, un 1%, va a producir rayos X, dependiendo del kbp también, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo de lo que es la producción de rayos X por frenado. Entonces, esta es la producción de rayos X que más se va a dar en el tubo de rayos X. Ya lo vamos a ver a continuación con con el gráfico de emisión de rayos X, que se conoce como espectro de emisión de rayos X. Entonces, hagamos un pequeño repaso de nuevo de esta producción de rayos X, solo para verificar que todo está correcto, que hemos comprendido la teoría de esta producción de rayos X, ¿verdad? Tenemos el electrón, un electrón que viene del filamento. Ese electrón, digamos que ustedes en la consola de control le pusieron 100 kbp. Entonces, máximo de esos 100 kbp, ustedes podrán tener 100 kb de energía que podrían ser transferidos a lo que es este electrón. Entonces, el electrón va y no va a tener ninguna interacción con ninguno de los electrones de ninguna de las capas, sino que va a pasar flawless, como se dice, y va a llegar a interaccionar con el núcleo. Como él está cargado negativamente,
al ver 74 protones, por así decirlo, que están cargados positivamente, se va a sentir atraído, entonces su trayectoria va a ser desviada. En el momento que ese electrón ve su trayectoria desviada, aquí va el electrón todavía con su trayectoria desviada, entonces va a haber una emisión de rayos X producto de esa desaceleración que ocurre en ese momento. Entonces esa desaceleración se emite energía, produce una emisión de energía que está en el espectro de emisión de rayos X y es un rayo X. ¿Con cuánta energía va a ser? Este, como habíamos dicho en el ejemplo, venía con 100 kiloelectronvolt y digamos que pues ese electrón, tanto fue la interacción que pasó con el núcleo que toda la energía se le quitó. Entonces este electrón quedó detenido, perdió toda su energía y se detuvo. Entonces significa que toda la energía se convirtió en rayos X. Entonces en ese caso, ese rayo X tendría una emisión de 100 kiloelectronvolt. En ese orden de ideas podríamos identificar nosotros que la máxima energía que se puede conseguir un rayos X cuando ustedes ponen una técnica de 100 kbp, que se van a transformar en 100 kb, va a ser efectivamente 100 kb si toda la energía es evacuada en una primera interacción con el átomo del blanco. Entonces esa va a ser la interacción. Entonces, consecuentemente, podemos hacer el siguiente análisis. Si la máxima energía que ustedes le ponen en la consola de control, otro ejemplo, ¿verdad?, fuera 80 kbp, entonces máximo podrían obtener 80 kb de rayo X, ¿verdad? Sería máximo. Es bien raro que ocurra. Lo más probable es que ocurra energías más bajas, es decir, pues que este electrón, digamos que en el caso, en el ejemplo que estamos haciendo ahora, si ustedes ponen en la consola de control 80 kbp, entonces máximo van a poder obtener 80 kb, un electrón de 80 kb, ¿verdad? Pero lo que generalmente ocurre es que en realidad esta energía va a ser menor, de 50, por ejemplo, 50 kb. Entonces el electrón todavía, este electrón va a salir con una energía que es la diferencia, 50 entre 80 sería 30 kb, y podría interaccionar con otro átomo, ya sea para hacer la misma producción de rayos X por frenado o por sea calor, o sea que va a producir otros rayos X por radiación característica. Entonces, en resumen, eso es lo que es la producción de rayos X. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista más elemental, podríamos utilizar este gráfico es la figura 8 Today del libro de Buchon, ¿verdad? Y lo podemos ver como que en este caso el tubo de rayos X es este señor que está aquí, ¿ve? Entonces él está produciendo rayos X, ¿verdad? Le está produciendo rayos X. Pero como tal, cuando ustedes en la consola de control le ponen, quiero rayos X de 100 y kbp, ustedes ponen kbp. Entonces ustedes no es que solamente van a obtener rayos X de 100 kb, porque como ya hemos explicado, ¿verdad? 100 kb, no. No es que siempre van a tener solo rayos X de 100 kb, no. Eso va a depender del número de interacciones, como ya hemos visto, va a tener probablemente muchas interacciones kb, ¿verdad? Muchas interacciones de las cuales muchas van a dar rayos X de 100 kb, pero no todas, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, el símil que está haciendo esta imagen es que el tubo de rayos X como tal, ustedes le ponen los datos de kbp a la consola de control, tiempo, y le ponen también los miliamperios, ¿verdad? La combinación de estos dos da MAS. Ya sabemos que MAS significa carga, ¿verdad? Miliamperaje es corriente, y kbp va a ser la energía con la cual van a llegar a chocar los rayos X, perdón, los electrones producidos por efecto electromagnético del filamento al blanco del ánodo. Entonces, miren, este tubo de rayos X va a generar pelotas pelotas de baloncesto, que serían las de más energía, pelotas de softball, que serían de un poquito menos energía, pelotas de béisbol, que serían de menos energía que las de softball, pelotas de golf, que serían de menos energía que las pelotas de béisbol, y consecuentemente las de menor energía, que serían las pelotas de ping pong. Es solamente una analogía, ¿verdad? O sea, de todos los electrones que ustedes mandan en la carga espacial, algunos van a producir estas, algunos otros van a producir estas, algunos otros van a producir estas y algunos otros estas o estas, en el caso, en cada uno de los casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso en términos más simples? Significa que a pesar de que ustedes en la consola de control pongan 100, que solo quieren de 100 kbp, ustedes esperarían, solo me va a dar rayos X de 100 kb. No es cierto, ¿verdad? No es cierto por lo que acabamos de explicar. Se va a producir radiación de frenado, radiación Bremsstrahlung de frenado, o radiación característica, o calor, que es lo que más se va a producir, ¿verdad? Pero no toda la energía que invierte usted en la consola de control, que va a decir 100 kbp, se van a producir en 100 kb. No, máximo va a llegar a alcanzar 100 kb, pero no todas los rayos X van a tener ese nivel de energía. Miren,
Eso significa esto, ¿verdad? Entonces se van a producir rayos X de 100 kb, esto, ¿ve? Pero de menos energía se van a producir más. Y de hecho, las que ustedes están viendo aquí, que más se van a producir con mayor cantidad, miren, son las de béisbol, o sea, energías como de intermedias, como de 50, entre 45 hasta 70 kiloelectronvolt, serán las energías que se van a producir con mayor intensidad. De hecho, vamos a ver que este gráfico va a corresponder a una montaña ladeada, ¿verdad? En la siguiente figura que les tenemos por acá, ¿verdad? Si queremos ver esa figura, miren, en función de gráfico, lo podemos ver aquí. Miren, es el mismo, los datos que tenemos anteriormente están puestos acá. Las pelotas de baloncesto, las pelotas de softball, las pelotas de béisbol, las pelotas de golf y las pelotas de ping pong. 33 pelotas de baloncesto, 32 pelotas de softball, 212 pelotas de béisbol, miren. Claro, debido a esto, a las interacciones que van a suceder en el ano, se van a producir rayos X de diferentes energías, a pesar, reitero, de que ustedes en la consola de control ponen un KBP, perdón, y querrán ustedes creerían ustedes que esa energía misma va a ser con la que se van a producir los rayos X, pero no. Por eso se llama espectro, porque a pesar de que ustedes pongan un límite en los KBP que quieren utilizar en la consola de control, miren, el espectro no va a ser solamente de 100 kb en ese caso. Bueno, en este ejemplo vemos un gráfico que corresponde aquí a la energía de 90 kb. Significa que en la consola de control ustedes pusieron 90 kbp. Y fíjense, en este gráfico, este eje horizontal me denota lo que es la energía de rayos X. Significa, miren, 100, desde 0 hasta 100 llega la energía. Y este eje vertical me dice cantidad o número de rayos X. ¿Dónde se produce el mayor número de rayos X? Aquí, miren. ¿Y qué energía tiene? Bueno, miren, alrededor de entre 30, este rango de energía, miren, esta es la parte más alta de la montaña, entre 25 y 50 kiloelectronvolt son los que más se producen, son las partes más altas de la montaña, ¿verdad? Entonces, eso significa que a pesar de que ustedes en la consola, reitero, esto es muy importante que lo comprendan, pusieron 90 kbp, no todos los rayos X se produjeron con 90 kb, ¿eh? De hecho, pocos con 90 kb. Eso es lo que significa también en las pelotas, miren. ¿Eh? Pocas pelotas de baloncesto se produjeron, se lanzaron que son las que tienen más energía. Entonces, esta parte de acá del gráfico característico es los rayos X de frenado que se han producido. De hecho, el gráfico es un poquito más complejo, como ya pudimos ver. Estos corresponden a 69, pero como ya pudimos ver, también debería haber otro piquito aquí, alrededor de 50 y tanto, ¿verdad? De 50, si mal no me acuerdo, vamos a retroceder atrás, ¿verdad? Se debió haber producido. Sin embargo, Bouchon siempre para efectos de hacer mayor simplicidad del libro, pues deja solamente esos detalles que son un poco más complejos, los deja explicados de manera más sencilla. Miren, aquí ya hemos visto que se van a producir rayos X de 57, de 66, 68, ¿verdad? Pero seguramente el número de ellos no es lo suficiente como para sobresalir aquí en número de rayos X y es opacado por lo que es el espectro de emisión Bremsstrahlung. Entonces, este gráfico nuevamente, reitero, es como una montaña ladeadita. Cuanto más alta sea la montaña, significa que hay mayor cantidad de rayos X. Esta que es la parte más alta, significa que correspondientemente, miren, esta cantidad de rayos X va a tener esta energía correspondientemente, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación. Radiación Bremsstrahlung, radiación de frenado, ¿verdad? Espero que haya sido de su provecho y sin más que agregar, pues nos despedimos y cualquier duda o consulta, pues nosotros estamos a la hora.